¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Fútbol Infinito, jornada 10 de las clasificatorias de la CONCACAF rumbo a Qatar 2022. Y todavía no hay clasificados, pero sigue habiendo invicto. Jaime Macías, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos en la noche más fría del año en el este, bueno, al menos en la Florida. Hay invicto y también hay eliminado, que por ejemplo eso es algo que en Conmebol todavía no hay. Matemáticamente nadie está fuera en Conmebol y hoy matemáticamente Honduras ha quedado fuera del Mundial y eso creo que es la principal novedad que tenemos en cuanto a certezas, ¿no? De cara a la Copa del Mundo. Exacto, esa es la situación. Hoy Honduras, que sigue sin ganar, ha quedado, o sea, Honduras también está invicto. Honduras está invicto de victorias, mientras que Canadá está invicto de derrotas, que me parece que es un invicto un poquito más, si se quiere, honroso. Ya hablaremos de la situación de Honduras, de lo que ha declarado el Bolillo al final del partido, dejando entrever que él decidirá no continuar al frente de este proyecto. Pero bueno. Hablamos del invicto, Jaime. Yo no sé si hay al cabo de toda la clasificatoria al Mundial un equipo que haya disputado 16 partidos y no haya perdido en esta clasificatoria. Y ese es el caso de la selección de Canadá, que realmente genera asombro. Pero no porque esté jugando, por ejemplo, que no haya perdido frente a México, que no haya perdido frente a Estados Unidos, que no haya perdido ningún partido. Es que eso es un récord histórico. O sea, Canadá hoy rompió un récord de la CONCACAF. Nunca en la historia de la eliminatoria de CONCACAF una selección no había perdido en ninguno de los 4 partidos en los que enfrentó a México y Estados Unidos. Es la primera vez que eso pasa en la CONCACAF, que una selección no pierda los 4 partidos que disputa ante México y Estados Unidos, y 2-2. Exacto. Y bueno, y podemos hablar largo y tendido de lo que son los atributos de esta selección de Canadá. A propósito, Jaime, tomaba algunos apuntes allí mientras veía cómo el partido avanzaba en Hamilton. Esta selección de Canadá, al cabo de 16 encuentros disputados, solo ha estado en desventaja, aparte de estar invicta, en 49 minutos. Solamente 49 minutos en los cuales ha estado atrás en el marcador, que fue en el partido contra Honduras de la primera fecha de la octogonal. La segunda, en ese partido estuvo 21 minutos abajo en el marcador contra los Catrachos. Curiosamente, fíjate cómo comenzaron. Los dos extremos de la tabla comenzaron y no se pudieron ganar. Después estuvo 7 minutos en desventaja frente a Estados Unidos y 21 minutos en desventaja contra México en el Estadio Azteca y lo logró revertir. No perdió en aquel caso. Ese partido contra Honduras, que me tocó hacerlo para televisión, para televisión hondureña, yo me acuerdo que uno de los puntos que yo marcaba en el postpartido era no tomen en cuenta la historia de Canadá, tomen en cuenta este Canadá. Y acá no va a haber muchos equipos que sumen puntos en este estadio. Es un gran punto el que ha sumado Honduras. Después la cosa salió como salió con la selección Claro. hondureña, pero a día de hoy el único que no ha ido a Canadá es Jamaica. El resto todos perdieron, salvo la selección hondureña, y que a propósito, Vizca, Jamaica es a día de hoy el único equipo al que Canadá no le ha ganado porque le falta jugar un partido. El resto le ganó Exacto. a A todos. Empató con todos. Honduras en Canadá, pero después le fue y le ganó en San Pedro. Entonces, también es eso, ¿no? No solo está invicto, sino que le ha ganado a todos los que se le han cruzado por delante, con la excepción de Jamaica, que lo va a enfrentar en la jornada de marzo. Y es probable que cuando todavía faltan 4 jornadas, bueno, primero Canadá no está clasificado matemáticamente todavía, pero con 22 puntos uno tiene la sensación de que será Sí. bastante difícil que no vaya al Mundial de modo Y, directo. Pero también uno dice, bueno, todavía queda en el calendario, a México le queda jugar contra Panamá, a Estados Unidos también le queda jugar contra Panamá, a México le queda jugar contra Estados Unidos. O sea, será realmente difícil que alguien sume 12 puntos para quizá con esos 12 puntos sí. pensar en desplazar a Canadá de la primera posición. Realmente algo muy destacable. Uh-huh. Todavía no está clasificada, ya iremos en ese punto cuando esa situación llegue. Pero bueno, vamos a hablar del partido, porque
Se pone en ventaja tempranamente el equipo dirigido por John Herman con un gol sobre la salida de Estados Unidos, Jaime. Una salida donde el balón no va limpio, donde la presión de Canadá es fuerte y sobre todo ese juego veloz de transición apoyado, me parece, en el segundo mejor jugador hoy por hoy del área de la CONCACAF, que es Jonathan David. Y que muchos te debatirán si el presente de David en el Lille no es mejor que el de Alphonso Davies en el Bayern Múnich. Es el goleador de la liga francesa, sí, con el campeón, pero un campeón que está mitad de tabla, un poquito más abajo en la liga francesa, lo cual tiene muchísimo mérito. Hay varios puntos ahí. Primero, Herman retoca ciertas piezas, 4 cambios, uno que era obligado, Kennedy no estaba bien y por eso entra Miller. Es más, Miller es el que roba o el que gana ese, a mi gusto, mal saque de Matt Turner, que es el que termina generando toda esta situación, pero termina jugando también con Osorio arriba, con otro delantero, o con un enganche, digamos, con Osorio. Esa incapacidad que tiene Estados Unidos a adaptarse a los contextos y que es esa capacidad la que ha llevado a Canadá a esto. Canadá se ha adaptado a todos los contextos. Y cuando yo resumía el partido de Canadá en un tuit, decía, nuevamente Canadá vuelve a superar a su rival en todos los aspectos de juego. Canadá se adapta a todo, Vizca. Y estaba claro que el viento era un factor, ¿ok? Y que los saques no estaban teniendo la longitud necesaria porque el viento era un factor. Hermano, salga por abajo. No empiece a tirar esos pelotazos verticales al medio, al medio del campo. ¿Por qué? Porque un pelotazo que cae ahí, en el centro de la cancha. Claro, porque llegan ahí, caen. Entonces, cuando yo digo el error de Turner, no digo le pegó mal y la pelota quedó ahí. No, él le pega bien, pero no tuvo la capacidad de decir, acá hay un factor externo que está haciendo que que es la lógica, no funcione. Y eso, primero, se duerme él y después se duermen los centrales, porque tú miras cómo el mediocampo está apretando y los centrales se están quedando. Entonces, cuando la roba Miller, la agarra Jonathan David y hay un hueco enorme. Es que el equipo estaba ahí como medio, los defensores medio, no sé si el arquero decide voy a jugar en largo y los defensores estaban esperando y después meten esa transición y por eso queda ese hueco que David, que hace una pausa extraordinaria, termina aclarando la jugada, conectando en la asistencia con Kyle Larin. Pero a mí, más allá de esto, ¿no? O sea, como esta selección de Canadá tiene 2 puntos, Jaime. Es la selección de mejor ataque de la eliminatoria hasta aquí y de mejor defensa de la eliminatoria hasta aquí. O sea, tiene un equipo que te puede atacar, como en este caso, sobre un error de tu salida, o como en el segundo gol de lo que parece ser un rechazo a reventar, que termina... es un golazo impresionante el segundo gol. Que termina resolviendo de forma extraordinaria. A De Koop, el lateral izquierdo. Aún con bajas importantes, yo creo que Canadá da muchas, no te quiero decir lecciones ni enseñanzas, pero me parece que al resto de los equipos les marca un poco el camino, como con este entrenador que no tiene ningún empacho en agarrar y decir, bueno, después de la ventaja, lo tiro atrás a Osorio, lo pongo cerca de Key, abro a las dos bandas para que me den ayuda sobre los costados, lo tiro a Jonathan David en media punta, lo dejo a Larin solamente adelante, me defiendo en algo que parece ser, y lo espero a Estados Unidos con un 4-4-2 casi bastante marcado, y así aguanta el partido, Jaime. O sea, y Estados Unidos choca contra sus limitaciones, pese a que después Berhalter termine diciendo que a él le gustó el partido de su selección. Lo que pasa es que el tema de Estados Unidos y de Berhalter es que cuando tú ves las estadísticas de los partidos, Estados Unidos estadísticamente ha superado a la mayoría de los rivales. Pero llega un punto donde necesitas una cierta inventiva, necesitas una cierta libertad, necesitas una cierta fluidez de juego, una cierta sorpresa, para que esa estadística se refleje en esto, ¿no? Porque este no es un deporte que lo puedes explicar a partir de la estadística, como lo puedes explicar en la mayoría de deportes americanos. Es decir, en la mayoría de deportes americanos, y con esto, ojo, no estoy desacreditando a Berhalter en absoluto, es simplemente una metáfora que estoy haciendo. En la mayoría de deportes americanos, tú con la estadística puedes explicar el partido. En el fútbol, no. Porque la estadística dice
que Estados Unidos fue mejor que Canadá. La estadística, claro. ¿Por qué? Porque un gol tempranero a Canadá lo obliga a replegar y manejar el partido de una forma diferente. Entonces, la estadística no te explica el partido en sí. Yo veía a Canadá. Canadá juega este partido sin dos hombres fundamentales, que son Eustaquio, que venía saliendo del COVID, y Atiba Hutchinson. ¿Ok? Aparte Es el segundo. de Alfonso. Alfonso Davies, claro. Es el segundo partido en el que no los tiene a los dos. El anterior había sido el empate a 0 en Jamaica. Pero de los partidos, y ese fue porque los rotó. Este fue el primer partido de los gordos en el que no los tuvo porque no estaban disponibles. ¿Ok? Y Jonathan David. Explicamos, son los dos jugadores que componen el medio centro. El centro del juego. El corazón del equipo. Son el motor del equipo. Jonathan David, el goleador de la liga francesa, juega de enganche. Casi que hace el rol de enganche hoy día porque el equipo no tenía salida. Tenía dos volantes de recuperación muy buenos, pero no tenía salida con ellos. Y Jonathan David juega ahí. Entonces tú dices, este equipo se ha adaptado a esto. Y Jonathan David, Herman le da una cierta libertad para que cree, para que funcione. Y después tú ves a Estados Unidos y ves un equipo tan disciplinado tácticamente que pierde libertades. Porque Pulisic queda siendo un esclavo del sistema. Entonces Pulisic queda aislado en un sector del campo donde su entrenador quiere que salga, sin un equipo que sea capaz de llevar a la pelota a Pulisic y con un entrenador que no le da a Pulisic la libertad de moverse por el frente de ataque para entrar en el circuito de juego. Entonces uno que dice, mal partido de Pulisic, claro, ¿cuántas pelotas recibió Pulisic? Yo creo que Pulisic queda como enjaulado en un sector del campo ante un sistema rígido que no le da la libertad a él de decir, ¿sabes qué? Voy a pararme al lado de Adams, porque de ahí no me está llegando la pelota. Voy a caer al lado de Adams y voy a ver si de ahí puedo sacar el equipo. Eso no pasa en Estados Unidos. Exacto, sería sacar, fíjate cómo lo explicabas en el caso de Jonathan David. David juega como una especie de enganche, con el equipo metido atrás con un bloque de 4, 2 líneas de 4, él es el que más se recoge y Larin es el que queda como amenaza. Y cada vez que la pelota pasaba por David, el fútbol de Canadá, es cierto, con mucho campo a favor, se terminaba aclarando. En el caso de Pulisic, arranca pegado a la banda, el 9 que tiene me parece que es una posición donde Estados Unidos hoy por hoy carece quizá de una figura diversa, y bueno, no sé, hoy por hoy tampoco creo que el tercer atacante, interpretando que el 9 puede llegar a ser Pepi, pero que es muy joven todavía, pero el tercer atacante, no sé, Musa es un medio, no es un extremo, sino que es un medio que va por afuera, y quizá era un partido para colocarlo en esa posición, así fuera como un falso extremo. Es que son cosas que te chocan, a ver, son cosas, al menos a mí me chocan, que nosotros venimos de un fútbol donde se valora mucho al que juega en Europa. O sea, los sudamericanos valoramos mucho al jugador sudamericano que juega en Europa, porque entendemos que es un salto de calidad. Entonces, claro, llegar a Europa marca una señal de estatus, sino de nivel. De nivel, claro, de crecimiento deportivo. Entonces tú ves a la selección de Estados Unidos y digo, ¿cómo Sardis del Columbus Crew, que ni siquiera clasificó a la postemporada, o Ferreira están por delante de Pepe, que acaba de ser transferido al Augsburgo de la Bundesliga por una cifra alta y que más allá de si es mejor o peor, viene con ritmo de competencia cuando estos chicos de la MLS, por un tema de calendario, han quedado, bueno, se les acabó la competencia en noviembre. Sí, en octubre. A mí me choca, o sea, a mí me choca ver ese tipo de decisiones. Bueno, ahí está. Yo creo que también para Berhalter el salto era importante, más allá de la carrera que ya ha hecho a nivel de clubes, pero bueno, es lo que decíamos, se hace el camino al andar, y ahí es donde quiero caer un poco. Bueno, en la explicación del partido creo que el partido se explica un poco en sí mismo, porque después del gol con el cual abre el marcador la selección de Canadá, otra vez Kyle Larin, importantísimo al cabo de esta eliminatoria. Larin es el goleador, ¿no, Jaime? Le rompió el récord a Dwayne Del Rosa. Es el goleador de... Mira, te voy a dar lo de Larin. Larin es el goleador de la eliminatoria si incluimos la fase previa. Es el goleador del octogonal, solamente contando desde que arrancó esto en septiembre.
Y encima hoy se convirtió en el máximo goleador en la historia de la selección canadiense, porque marcó su gol número 23 y estaba empatado con Dwayne del Rosario con 22. Correcto. Entonces, después del gol de Larin, se repliega Canadá porque decíamos solamente 5 goles en 10 partidos en este octogonal. Y claro, es un equipo que sabe de su fortaleza, que tiene un gran arquero, que me parece que es la más importante, el cabezazo de McKennie, resuelve muy bien, porque no solamente mata la posibilidad del gol con grandes reflejos y muy buena ubicación, sino que también con el manotazo que le da, saca la posibilidad, aleja también la posibilidad de que el hombre que estaba cerca la pudiera conectar, porque lo había ahí visto por el rabillo del ojo. Entonces, eso es lo que te denota un equipo muy, muy trabajado. A mí me sorprende, o sea, si le tuviéramos que explicar a muchos de nuestros escuchas o aquellos que nos ven a través del canal de YouTube, a propósito, los que no se han suscrito, ahí tienen la posibilidad, explicarles quién fue Carlos Vilardo. Y este equipo tiene unos manejos de situaciones, sabe cuándo pinchar la pelota, sabe cuándo hacerla circular, sabe cuándo enfriar el partido, sabe cuándo utilizar transiciones rápidas. O sea, juegan, Jaime, con algo que es un aplomo de una categoría de un equipo que ya tiene Y muchos de una estos jugadores 2, picardía 3 tremenda. mundiales en la espalda, y sin embargo no tienen ninguno. Entonces eso es lo que más me sorprende, porque, y no es que vamos a caer en que está ganando el menos malo. Este es un muy buen No, equipo y con muy buenos un jugadores. equipazo. Es un equipazo, Vesca. Y tú sabes que Boria, el arquero, se fue a probar, estuvo en En Nacional de Argentina, Montevideo, estuvo sí. primero en Nacional de Montevideo, después estuvo probándose en los equipos en Boca y en River y terminó en Quilmes. Quilmes es el que le hace una ficha. Y la reacción después de la tajada se le comió la cabeza. Cuando tuviste cuando él ataja esa pelota y agarra y se pega Sale en el pecho y festejando, levanta sí. la tribuna y todo, se les comió la cabeza. O sea, son así como dices, el equipo tiene cosas de Bilardo, Borjan tiene cosas de Chilaver. En ese de que no solamente hay que atajar con las manos, sino también hay Sí, que hablar. totalmente, totalmente. Yo lo llamaba eso cuando Chilaver salía a enfriar el partido a la gran Chila, porque lo empezó a hacer él y fue maestro, fue un Sí, maestro. Y bueno, este es exactamente eso, tiene cosas de esa personalidad sí. que al compañero, y esto lo sabes muy bien por haber compartido esa posición, al compañero lo agranda y al rival lo achica, y eso es lo que Sí. tiene muchos líderes, tiene un jugador mañoso como es Laría, un jugador de talento como Buchanan, lo que mencionabas a los centrales, a Vitoria, con oficio, la posibilidad de no caerse en el hecho de cuando te sacan a 2 jugadores de la zona del medular, del centro del campo. Y después, Larin es el goleador, pero Jonathan David me parece que ha jugado una eliminatoria extraordinaria. Sí, no estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Me parece que que es un equipazo y ahí es donde tú ves que Estados Unidos, por ejemplo, le faltan muchas de esas cosas, de ese gen competitivo, de esa picardía, de ese adaptarse, de ese salirse del libreto. Es que es algo mira lo que te voy a decir, es algo cultural. Pero vos me decís, ¿de dónde lo sacan los canadienses? Este gen cultural competitivo de saber cómo interpretar cada situación del partido, no lo sé, pero lo tienen. La realidad es que lo tienen y están demostrando ser bastante superiores. Me dirás, bueno, contra México ganaron ahí un poquito apretados, contra Estados Unidos tampoco les hizo nada y aseguran el partido en el minuto 95, pero saben cómo emplear las armas que tienen. Probablemente a la hora del ritmo, de ir a competir de igual a igual. No sé, dicen que el campo estaba como un poquito más angosto que en otras oportunidades. A mí lo que me sorprendieron fueron los banderines del córner. Esos no son Pero, banderines del córner para jugar un partido oficial de FIFA. Pero hablabas de Bilardo. Hasta la elección del campo, o sea, tú ves el estadio y había para un campo más grande, pero no, 70 inches. Lo mínimo, lo mínimo. Y es más, los americanos reclamaron porque parece que el día del reconocimiento, estaba más chico. Lo agrandaron un poquito para que cumpla la reglamentación del estadio. Entonces tú dices, Lo el mínimo libro que puede tener son 68 metros de ancho. Y supongo que tendría eso. 70, no, a ver, era 70. Bueno,
había una discusión que después lo fueron a revisar y el campo efectivamente estaba en lo mínimo reglamentario, pero parece que la noche anterior estaba un poquito más chiquito para jugar. Desde ahí se comienza a jugar el partido. Totalmente, y eso es muy de don Carlos Salvador, definitivamente. ¿Hay alguna otra cosita que quisieras agregar? Después vamos a hablar del tema de qué representa para Estados Unidos, si puede llegar a complicar su perspectiva de clasificación esta derrota, pero creo que lo vamos No, a tocar la un poquito única al cosa final. que te iba a decir Porque es como que, tenemos una tercera fecha, me parece que por sí, allí... no es un dato menor que el líder invicto de esta eliminatoria, y curiosamente después de haberle ganado hoy a Estados Unidos, es el equipo que tiene más jugadores de la MLS en su once titular. O sea, está Jonathan David, está Alfonso Davis, está Hutchinson, Eustaquio, está. Pero la base titular de Canadá es una base MLS en su gran mayoría de los equipos canadienses, porque fíjate que eso es algo que ha hecho también Canadá. Por ejemplo, Johnson, que juega en Nashville, se lo llevó a Montreal. Sí. Entonces tienes esa columna vertebral que realmente se la divide entre Vancouver y Montreal, más Montreal que Vancouver. Entonces es MLS, pero también tiene una identidad nacional y que me parece que no es un dato menor respecto al impacto de la liga en la región y que a veces no se refleja directamente en la selección de Estados Unidos, sino en los países vecinos. Sí, sobre todo porque creo que hay casos excepcionales. Bueno, está Borian, que lo mencionamos, hoy atajando en la Estrella Roja de Belgrado, está el caso de Jonathan David, pero me parece que lo que tiene Canadá es que ese jugador, de repente, que va creciendo, ha elevado mucho su nivel y su rendimiento en esta eliminatoria, cosa que en el caso de Estados Unidos no ha sucedido así. Entonces uno tiene que entender que sí, que la confianza, que la comunión con la gente, que la interpretación de dónde jugar cada partido, que lo han hecho muy bien, uno en Edmonton, otro aquí en Hamilton, otros en Toronto. Eso me parece que ha sido inteligente de parte de este equipo, dirigido por un entrenador cuya carrera había transcurrido en su mayor parte en el fútbol femenino. Así que esta es la selección de Canadá de aquí a que avancemos y que quizá la podamos tener clasificada en nuestra entrega del próximo miércoles. Bueno, No, ya iremos no se puede. Ya no se puede porque ganó Panamá. Si Okay. Panamá empataba, Canadá matemáticamente podía clasificar el miércoles. Ya con la victoria de Panamá, ya no le da para clasificar. Por ahí asegura el boleto a Qatar porque el repechaje es en Qatar. Eso Pero me parece que habiendo todavía un Estados Unidos México, un Estados Unidos Panamá, un Panamá no, Panamá-México va a ser la próxima jornada. sí. Yo no sé, habiendo tanto cruce entre los tres equipos que vienen persiguiendo, hay que ir a las matemáticas, Jaime. Lo que pasa es que, mira, yo coincido en que es casi un hecho que está. Pero hay una serie de combinaciones, como por ejemplo una victoria de Panamá en el Azteca, después una victoria de empate aquí, empate allá, que lo podrían dejar fuera. Ni tú ni yo creemos que se va a quedar fuera, ni la gente que nos escucha cree que va fuera. Yo te digo, matemáticamente no puede asegurar la clasificación el miércoles, puede asegurar el repechaje, eso sí. No, a lo que voy es que si Panamá va a sumar todos los puntos, le va a terminar restando a otro de los equipos con los cuales tiene que jugar también. Y bueno, y el último partido creo que de Panamá es contra Canadá, pero eso ya sería como demasiado marginal. Sí. Yo no creo que llegue a la última fecha Canadá sin la posibilidad de estar Yo clasificada para la tampoco. Copa del Mundo. Bien. Cronológicamente, como nos gusta aquí, a veces nos dirán algo estructurados, pero bueno, entendimos que era la forma de Así contar la somos, historia pues. del día de ¿Qué le hoy. vamos a hacer? Vamos al segundo partido de la jornada, que fue la victoria de Panamá en el Rommel Fernández frente a una selección de Jamaica que realmente me parece que expresó muchas cosas el partido, Jaime. Primero, lo tocada que estaba Panamá, lo cual obliga a Christiansen a hacer 3 cambios con respecto al último partido, los 3 de mitad de cancha hacia adelante. Y lo más tocada que la dejó a Panamá el primer tramo del partido, los primeros 20 minutos, porque allí no le salió nada a la selección de Christiansen. Me vas a contarte un poco más del partido porque lo transmitiste, te estuve escuchando, pero
Mientras te escuchaba, había un par de cosas que se me venían a la mente y que yo resumía como, antes de entrar en análisis futbolístico, una muestra de carácter, porque tú lo acabas de decir. Panamá quizás venía de una de sus peores presentaciones. No sé si la peor presentación o la presentación de la cual había llegado más cuestionado. Creo Mira, que es... Christiansen dijo después del partido de hoy que le Ujú, gustó más el partido contra Costa Rica, donde ujú, es cierto, se cometieron errores, que el partido del día de hoy, por el ujú. manejo de la situación. O sea, en aquel caso entendió que le habían llegado una vez con mucho peligro y le terminaron metiendo el gol. Acá le llegaron 3 veces y le hicieron 2 goles. Entonces, de los equipos que está peleando para clasificar al Mundial con reales posibilidades, porque el único matemáticamente eliminado es Honduras, el más goleado de todos ellos, o sea, de la parte alta, es Panamá. Tiene Estamos, 12 goles en contra en 10 partidos. buscamos hasta Entonces, los mismos datos. tiene una defensa que es permeable, una defensa ¿Sí? claro, como el equipo propone, como el equipo te tira, Ujú. te sale a jugar con 3 mediapuntas, o sea, parece el Milan de Carleto Ancelotti, pero no es el Milan de Carleto, porque no hay un Gattuso en la mitad de la cancha, porque no está Cafú, en fin, pero no está Nesta. Pero claro, es un equipo que quiere proponer con la pelota y que después se encuentra en situaciones como le pasó el día de hoy, que arranca perdiendo, como le había pasado contra Honduras, como le había pasado contra El Salvador, y que tiene que apelar a eso. Y me parece que es un partido que después de la desconfianza que generó la derrota frente a un rival directo como Costa Rica, no por el rendimiento, sino por el hecho de que los panameños decían, otra vez Sí. le dimos una vida más a un rival directo, Es que que es ese es mi algo... punto, ¿no? De la muestra de carácter de la que te decía. Antes de entrar en el resumen futbolístico te decía, venía del partido del que fue más cuestionado por la gente, digamos, la crítica en Panamá fue durísima contra la selección. Del que venía más cuestionado, con el estadio suspendido, es decir, a jugar sin público. No Sí, entiendo todavía los criterios. gritos Sí, homofóbicos en el pero partido contra México. había pasado también en otros estadios y no sé, bueno, ya está. Bueno, Eh, con el estadio suspendido, con el penal en contra, con el penal errado a favor, con la lesión de Andrade, con la posterior lesión de de Cummings. Cummings. Todo esto con el partido, bueno, la lesión de Cummings ya es con el partido empatado. La lesión de Andrade es Sí. perdiendo. La lesión de Cummings. Entonces digo, es un equipo fuerte de acá arriba, porque pasó todo esto y se levantó y lo dio vuelta. Ahora me contarás tú las claves para que eso pase, pero me parece que esa cronología de la cantidad de golpes que fue recibiendo en el camino y que se levantó, hay que ponderarla. ¿Sabes por qué hay que ponderarla? Porque creo que hay que ponderar la tarea del entrenador. De decir, hay otros entrenadores, Jaime, que tienen, y sabemos, por, 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 porque está corriendo un poquito más al sur del continente, que tienen estas opciones y en la otra mano no tienen nada. Y aquí hay opciones, me dirás, bueno, pero no son tan buenos jugadores. Hay opciones porque no son jugadores de tanta calidad, los jugadores de gran calidad son difíciles de reemplazar. Perfecto. Pero si vos estás reemplazando jugadores que son titulares y estás colocando gente que no te baja el rendimiento del equipo, sino que te da variaciones, porque el entrenador ha trabajado para tener esas variaciones, bueno, ahí está el mérito del manejo de toda esta situación. Y Panamá es otro de los equipos que viene con un largo recorrido porque ha jugado desde el principio de esta eliminatoria, que si no me equivoco fue allá por el mes de marzo. Un camino difícil, donde a Christiansen se lo cuestionaba y bueno, el hispano danés poco a poco va ratificando que es un técnico de mucho valor. Pero bueno, nos metemos en el partido. Antonio convierte el penal, un penal bastante... En julio fue la fase previa. no, me parece que fue antes, Jaime. No, no, la Pero acabo de ver, la revisé. Julio, julio. junio terminó. Julio. Mm, yo te Ah, digo, ok, ya, ya, sí, 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 tienes razón. hay partidos en De marzo. marzo a julio, de marzo a julio, sí. A ver, te voy a decir aquí. El 25 de marzo arrancó Panamá jugando contra Barbados. Y jugó el 28 de marzo contra Dominica, el 5 de junio contra Anguila, el 8 de junio contra República Dominicana y fue al playoff Con Curazao. con Curazao en el mes de junio. O sea, en junio jugó 4 partidos y en Sí, septiembre comenzó el el octogonal. octogonal, sí. Entonces, eh,
Panamá entonces, parte de eso, de esa situación de la desventaja que tenían en el resultado, le queda ese penal. El primer penal me pareció dudoso, el segundo me pareció bastante claro. En ambos casos un árbitro joven de Honduras, donde también se ratifica un poco esta situación de la dificultad que tiene el fútbol del área de CONCACAF, donde, bueno, queremos encontrar partidos de nivel, tenemos que encontrar campos de nivel, tenemos que encontrar árbitros de nivel, o sea, tenemos que encontrar torneos de nivel. Y es difícil esto. Entonces yo creo que el árbitro, aquí un árbitro joven, no quedó bien parado, lo termina rescatando el VAR. Después de eso creo que no tuvo más problemas. Pero se le da la posibilidad del empate a Panamá y falla el remate Davis, o mejor dicho, acierta Blake a la hora de contenerlo. Y bueno, en ese momento parecía que se le caía todo a Panamá, porque Davis pone un rostro de pánico cuando falla la pena máxima, y ahora ¿qué hacemos? Y el equipo se levanta, Jaime, porque tiene a Carrasquilla en la mitad de la cancha, lo tiene a Godoy, que también hizo un gran partido. Y después tenía fantasía, no tenía explosión en el medio, porque dice, en los 3/4, porque dice Christiansen, ¿para qué le voy a dar explosión contra un equipo explosivo como Jamaica, donde tengo que encontrar espacios? Y por eso puso a Quintero, respetó a Bárcenas y lo agregó del otro lado de la cancha a Yanis, que tenía una sola titularidad en todo el octogonal, y cambia el punta. Y si bien es cierto, el Toro Blackburn no tiene un partido muy destacado, tuvo la posibilidad, o mejor dicho, tuvo la responsabilidad de trabajar mucho sin pelota, generando una situación de distracción, arrastrando la marca de los centrales, que terminó posibilitando mucho en la jugada de los otros goles. En ese movimiento silencioso vimos esa versión positiva de Panamá cuando es protagonista, cuando tiene la pelota. Y allí es donde aparece Bárcenas en las dos jugadas del 1-1 y del 2-1, y el equipo se serena. Una vez que se serena, sufre un poco al final, pero termina siendo el justo vencedor. Jamaica es un descontrol total, porque tiene minutos de aplanadora, tiene minutos de desconcierto. Fíjate que al final apretó un poco y pudo soñar con el empate, otra vez dejé escapar un liderato, pero bueno, volviendo a la selección panameña, que es donde nos estamos centrando acá, Vizca, hablamos de la cantidad de recursos que tiene Canadá. Bueno, hay algunos que Panamá le ha dado la vuelta o los ha liquidado a partir de la pelota parada y vuelve a ser clave en un tiro de esquina. Sí, termina, bueno, el tercer central en discordia, que es Ariano, que había ingresado, marca su primer gol. Otra de las situaciones. Primero Davis, que había fallado el penal, marca el segundo. Ariano marca el tercero. Y bueno, allí creo que a Christiansen le termina saliendo un partido que recuerdo el encuentro frente a Honduras en San Pedro Sula, donde los cambios le terminan funcionando y donde Yanis había marcado uno de los goles. Y bueno, hay que coincidir que otra vez el entrenador encuentra las soluciones y después te aparece muy bien ingresando de cambio a Yarza. Martínez también viene en la zona central. Góndola, bueno, tiene que madurar Góndola, porque es un jugador de mucho talento, Jaime, que me parece que este entrenador le va a poder sacar una mejor versión, pero veo aquí, si bien es cierto, a Panamá le falta esa versatilidad para defender bien con maña, como lo hace Canadá, que creo que si la tuviera, el equipo se hubiese ahorrado un par de derrotas. Pero es el fútbol alegre que tiene. Unos son caribeños, los otros son modelismo centroamericano, caribeño, los otros son tienen otra idiosincrasia, otra cultura, socialmente son diferentes, pero bueno, a Panamá le sobra alegría, a Canadá le sobra picardía, y bueno, Panamá todavía no está, pero me parece que logró recuperarse de una derrota muy incómoda en el partido pasado. Sobre todo que tú ves la confianza del jugador en el proyecto y en la decisión del entrenador. Porque Panamá se recupera, primero porque la cabeza está fuerte, pero se recupera a partir de su fútbol, a partir del fútbol que lo ha traído hasta acá, a partir del fútbol que si hubiera tenido algo de contundencia, quizás no hubiera perdido en Costa Rica. Y cómo el jugador, a pesar de la derrota en Costa Rica, a pesar de la crítica desmedida que recibió, volvió a seguir ese camino, porque ese camino Correcto. Es el que lo lleva a
al empate y a la remontada. Lo único que me parece que se le podría cuestionar es la ausencia de un plan B. Todo gran equipo tiene siempre un plan B y a veces hasta tiene un plan C. Entonces, este equipo cuando tira atrás el equipo, cuando tira atrás o cuando se ve obligado a retroceder, jugar con un bloque bajo, y eso después vamos a hablar un poquito del partido contra México, no está cómodo. Y no siempre hay fútbol para ser protagonista de los partidos, porque hay que cuidarse de las transiciones, cosa que a veces a Panamá le cuesta un poco. Creo que, bueno, podrá encontrar el equilibrio, por ejemplo, lo mencionábamos a Ayarza, y quizás sea un partido para que Ayarza lo juegue, es el del Azteca. Sí, lo que a mí me da la sensación es que es un poco... yo siempre digo que es muy difícil convencer a un equipo de hacer algo distinto a como lo hacía antes, sobre todo cuando ese antes le dio éxito. Y ese antes lo llevó al Mundial. El equipo de Bolillo era un equipo que esperaba muy atrás. Era un equipo Claro. casi de doble línea de 4. Entonces, en ese convencimiento y en esa gestión de convencer del proyecto, a veces el entrenador no quiere que el equipo vuelva a esos vicios del pasado. Entonces, no muta a ese plan. Pero fíjate que, por ejemplo, eso le pasó en Canadá, porque en Canadá le fue a jugar de igual a igual a Canadá, se le puso en ventaja, Sí. y el rato de Canadá despertó, no tuvo cómo sostenerlo. Exacto. Exactamente. Ahí es donde vemos esa ausencia de plan B. Yo no te digo que el equipo tenga que renunciar a ese juego alegre, pero si vas a colocar, por ejemplo, se puede parar un 4-3-3 con estos jugadores un poco más cuidadoso para tener un poco más de cobertura, o si se quiere, había jugado en la primera fase algo así similar a un 4-1-4-1, y bueno, quizás sea un partido para eso, con un equipo más juntito, más mover la pelota y jugar, pero con la desesperación de México. Pero creo que vamos a hablar un poquito más Sí, sí, adelante, adelante de eso. lo que te iba a decir es que, por ejemplo, salvo Costa Rica que es un partido distinto, pero fíjate, Panamá pierde con Canadá, un equipo que le sale a jugar y que claro, cuando vas a jugar de igual a igual y alguien te quita la pelota y tú dependes de la pelota, pasa muy mal. Y pierde con El Salvador, Sí. que El Salvador en un grado menor, en un nivel un poquito inferior al resto, es ese estilo de juego. Salvador Correcto. te juega. A propósito de Jamaica. Bueno, pero te juega, pero también te quita juego. Es un equipo también mañoso, que en el Cuscatlán también, donde llega esa derrota, te logra, y fíjate que esa y la victoria del día de hoy contra la selección de Honduras son las dos victorias que tiene El Salvador. O sea, El Salvador no es un equipo rebosante de fútbol, pero si le abrís la puerta para que una pelota quieta, en una transición, te puedan hacer daño, te lo van a hacer. A propósito, Jamaica solo puede clasificar directo por gol diferencia al Mundial, pero tiene 8 goles de diferencia con Panamá. O sea, de los que están hoy en zona de clasificación, de los que, bueno, hipotéticamente podrían estar en zona de Sí. clasificación, solamente podría alcanzar a Panamá y empatarlo en puntos. Y tendría que superarlo en gol diferencia donde tiene -8. Es decir, Jamaica virtualmente out, matemáticamente casi out. Sí, se comenta después el próximo partido contra Costa Rica, va a ser el tercero de esta seguidilla, y se comenta que después de ese partido ya ciertos jugadores de Europa, probablemente Antonio, probablemente Bobby Reed, no hagan el viaje, probablemente Pinnock, el jugador del Brentford. Entonces ya hay un técnico interino, Jamaica hará borrón y cuenta nueva. Fíjate esta curiosidad, Jaime. Jamaica estaba fijo para el hexagonal y así le está yendo. Honduras estaba fijo para el hexagonal y así le está yendo. Canadá no estaba fijo, de hecho no estaba. Panamá no No estaba estaba. fijo, de hecho no estaba. Entonces, señores de la CONCACAF, el fútbol hay que jugarlo en la cancha, no en las tablas de Excel ni en los despachos. Yo sé que en los despachos se define todo, se organiza, pero a un mundial Fija, participan todos. si yo te pregunto de los 8, ¿cuáles son los 3 que más han crecido del ciclo pasado a este? ¿Cuáles son? Como equipo. Canadá, Panamá y probablemente El Salvador.
Ok, los 3 que no estaban. Ujú. El Los 3 Salvador que no estaban. El Salvador quizá llegaba como ese sexto equipo clasificado. Eso que no juega un mundial El Salvador desde 1982. Y Sí. Panamá venía de jugar un mundial. Entonces eso te indica que aquí hay algo que no está bien dentro de la proyección de la idea del sistema de clasificación, que ahora va a variar otra vez, porque todavía no sabemos cómo se va a jugar la clasificación, ni sabemos cómo la van a jugar los anfitriones de la próxima Copa, de la siguiente Copa del Mundo, que van a ser 3 equipos de la CONCACAF. México, lindo y querido. México lindo. Bueno. 0-0. Vizca 0-0 y poquito. Fue el peor partido de todos, sinceramente. Y con esto no estoy cuestionando a Costa Rica. Me parece que Costa Rica planteó el partido que quería plantear. Lo esperó atrás. Volvió a ser Campbell impresionante. Otro partido impresionante de Campbell, como ese hombre que baja, que reparte. Con un poquito más de acierto de Martínez, por ahí estaba el gol. Pero después México, pausado, desconectado. Hubo, digamos, a diferencia de esa comparación que te decía de Pulisic, el Tecatito sí tenía más libertad de tratar de entrar en circuito, de moverse, pero hay 2 o 3 jugadas donde se choca directamente con Funes Mori, y en una de ellas Funes Mori remata una pelota que el rebote le queda al propio Tecatito en fuera de lugar, o sea, como diciendo, pero háblense, o sea, digamos, cosas básicas, ¿no? Un mediocampo que llegaba a una zona media, se lateralizaba, se pausaba, sin verticalidad. Una de las presentaciones más pobres que le he visto a México. Hay gente que no está en un gran nivel. Los laterales están muy, muy flojos. El momento de Herrera es bastante pobre. El presente de Edson Álvarez es mejor, pero creo que quedó también un poquito aislado en este gris partido de México, y salió al cambio al medio tiempo, o sea que me parece que también tenía algún tema que hizo que ese cambio se dé, algún tema físico. Pero después dices, el otro día Lainez entró y es el que termina siendo protagonista de la remontada. Lainez no tuvo ni un minuto hoy. Vega había jugado muy bien el partido en Jamaica, entró faltando 15 minutos. Entonces, te deja dudas el funcionamiento, sí, pero también después te dejan más dudas, al menos a mí me dejó más dudas la búsqueda de soluciones que el problema inicial. Porque tú puedes plantear un partido y el partido no te puede salir, bueno, está, puede pasar. Pero después en la búsqueda de soluciones es donde realmente te queda, al menos hoy, quedaron más dudas que en el plan inicial. Lo que pasa también, Jaime, que el presente de México, los jugadores que uno diría son los desequilibrantes, son los de calidad. Bueno, Tecatito está haciendo una transición del Porto al Sevilla. Lainez no está jugando. Guardado no está. Herrera está jugando poco en el Atlético de Madrid. ¿Quién más? Edson Álvarez está jugando, pero lo que decías, tiene que salir en el descanso, no sé si por un problema futbolístico o un problema físico. Lozano no anda bien. Funes Mori en la selección no anda bien, no hay 9. Henry Martín entra, tampoco pasa con una marca muy fuerte en el partido. Hablabas del tema de los laterales fundamentales para... Se sabía lo que iba a jugar Costa Rica. Costa Rica, acá contra Panamá, bueno, podemos llegar a especular qué hará Panamá, cómo manejará el partido, cómo manejará la pelota, se desbocará en ofensiva. Costa Rica sabíamos que venía al Azteca a no perder, Jaime, y eso fue lo que hizo, lo marcaba perfectamente. Era una línea de 4 y una línea de 5 más Campbell, y aún así generó muchas transiciones muy peligrosas el equipo tico, porque Campbell está en un estado extraordinario. Y por ejemplo, tú te encuentras con que Watson y Campbell Waston y Calvo no son centrales muy dúctiles, no son centrales rápidos. Es más, a Calvo no le renovó el contrato de Chicago Fire, ahora lo tomó Matías Almeida a San José. Waston ya no está en la MLS, está de vuelta en el fútbol costarricense. Pero si tú los llueves a centros, es su zona de confort. Exacto. Y México lo llovió a centros y fue un partido imponente de los dos, claro.
gente de esas características físicas, si tú los lleves a centro, les estás haciendo un favor, estás solucionando todo el problema. Encima, si los que van a cabecear al segundo palo son Tecatito por un lado y Lozano por el otro, les estás solucionando la vida. Vizca, Keylor, es verdad que hubo 2 remates en el palo, pero Sí. si ustedes ven los remates en el palo, el uno es un centro mal tirado que se cierra al arco y el otro es un remate de media distancia al apuro. Es decir, sí, fueron remates en el poste, pero no fueron de esas jugadas que tú dices, era un golazo. Eran bastante fortuitos los remates también. No, el de Romo prometía, lo que pasa es que le pegó muy fuerte e incluso no es uno de esos tiros que pega en el travesaño y baja la pelota, No, pegó en el travesaño Rosa, ya para sí, arriba, sí, arriba. Y exactamente. después Keylor tiene una tajada que es un tiro libre, me parece que de Herrera, que es la tajada del partido, que es un tiro libre de Herrera. Después Keylor, no mucho más. No. Tampoco es que México fue un vendaval y que no estuvo acertado. Ujú. A propósito, te doy una estadística. ¿Sabes cuántos partidos ha perdido Costa Rica con Keylor en cancha? Mm. En eliminatorias, O sea, en este octogonal. creo que uno solo. La derrota con México con un gol de Orbelín Pineda en San José, con el gol de penal de Orbelín Pineda. Ujú. Porque la derrota en Canadá atajó Moreira y Sí, la derrota en Estados Unidos atajó Keylor, salió lesionado y el gol se lo terminan haciendo a Moreira. a Moreira, correcto. Pero Ah, así mira, como tú decías, Panamá es el más goleado de los que están peleando arriba, este es el que menos goles marca de los que están peleando arriba. ahí Costa Rica. mirando las estadísticas, que no te explican todo, como lo decías muy bien, Costa Rica tiene una pobre cantidad de goles anotados, 7 en 10 partidos, pero también tiene una defensa que le faltaba a Duarte, extraordinaria. Sabe muy bien jugar retrasado este equipo de Luis Fernando Suárez. Y bueno, es cierto, ahora de los 12 puntos que le quedan en disputa, me dirás, ¿cuántos tiene que sumar Costa Rica? Y por lo menos 9. Te voy, te, Entonces, te voy a dar la proyección que tenía acá. Ya tranquilo, que vamos a proyectar más adelante después de hablar del partido del Salvador-Honduras o de Honduras-El okay. Salvador. Pero a lo que voy es que es difícil que sea un equipo exuberante en ataque Costa Rica y eso le va a pesar a la hora de tener que ganar partidos, sobre todo con el elemento que le va a llegar ahora, un plantel que se sigue apoyando mucho en jugadores veteranos, que va a jugar su tercer partido en el lapso de 6 días, y eso ya lo habíamos marcado, por ejemplo, en el caso de Chile, ¿no? No quiero hacer un paralelo entre Chile y Costa Rica, pero sí era una selección. La de Chile, y creo que hay un cierto paralelismo. El punto más alto de Muchísimos. Costa Rica es el 2014, el cuarto de final con Pinto. Y Chile gana en 2015 y 2016 las dos Copas América. Entonces, la generación ya venía desde atrás y ahora está llegando a sus últimos grandes servicios. ¿Sí? Y claro, cuando vos le vas a pedir a estos jugadores que te marquen una diferencia, el único que completa los 90 minutos siempre es Campbell, que es un Sí, poco más joven. pero no sé si Campbell va a jugar 90 minutos en Jamaica, En Kingston, exacto. porque de los de Costa Rica jugaron 180 minutos, Navas, Fuller, Waston, Calvo y Campbell. Uh-huh. Esos jugaron 180 minutos. Estamos hablando de que todos son de aquella generación. Me Pero sorprendería, por Jaime, ejemplo, que repitan los dos centrales. y si no juega, los va a repetir, los va a repetir, y va a repetir a Keylor, y va a repetir a Fuller. Y si no juega Campbell, ¿quién va a jugar? Guanchope. O sea, va a tener que jugar Campbell, sí o sí. Que no Macho, complete los dice. 90 minutos, bueno, es probable, depende cómo venga el partido. Pero Campbell va a arrancar, aparte es el jugador en forma, es el mejor jugador hoy por hoy. Yo de Costa Rica, y por ahí reaccionó un poquito tarde. Donde Costa Rica agarraba este levantón la jornada anterior, tiene que le sacó los puntos al rival directo, que es Panamá. Pero Sí, le faltan bueno, demasiados. y quizás sí, si le hubiese llegado con un par de puntitos más, amenaza la posición de México. Y hay otro caso, o sea, este equipo ha ganado ya en el Azteca y ahora lo deja México en cero, lo deja preocupado, le tira un rival a Panamá para la próxima jornada con
la cabeza con muchas confusiones, con un Martino muy señalado y bueno, ese es yo creo que la situación del resumen que nos queda. Yo creo que Costa Rica sale fortalecida, 2 partidos, un gol, 4 puntos, ningún gol en contra. Y bueno, México sale preocupado realmente. Y eso que tiene 4 puntos también, Jaime. Es que fíjate el tema de México. México hoy no marca. En Jamaica marcó el primer gol al minuto 81. Sí. En Canadá marcó el primer gol al minuto 90. Ya perdía 2-0. Uh-huh. Al Salvador le hizo un gol al minuto Y uno de 30. penal. Ajá. Claro, pero ya eso es lo que te digo, el penal, o sea, digamos, México sentencia el partido con El Salvador en el Cujatlán al 90 y pico. El único partido que no lo sufre México es la goleada frente a Honduras. Pero bueno, Correcto, sí, Honduras ya nos ha porque mostrado un poco cómo está. contra Jamaica en el Azteca también gana en los últimos minutos, un partido que Sí, se le había complicado mucho. sí, 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 sí. El tema de Chicharito, ¿cómo lo verías desde tu óptica? ¿Es A ver, Chicharito, le falta Chicharito o es el hecho de que le falta gol y Chicharito no es el hombre para esta selección porque ya no es la era de Chicharito? mira, eh, yo creo que Chicharito aporta más a este equipo que muchos de los que, por ejemplo, vienen jugando ahora. Que si está Raúl Jiménez sano, Chicharito va al banco, totalmente de acuerdo. Pero Chicharito, al menos en la selección, está por encima de Funes Mori, por ejemplo. Es Eh, que, a ver, Jaime, hagamos un paralelo con nuestra parte del continente. Falcao está, Suárez está, Cavani está, Alexis Alexis está. Sánchez, Alexis Sánchez está. El único que falta es Felipao, pero bueno, del Pero resto, está Ener Valencia, que es de la edad de Chicharito. Lo que pasa es que Ener llegó Salomón después. Rondón está. Sí. Marcelo Moreno Martins está. Entonces, hay un delantero allí y en algunos casos es el delantero y en algunos casos no es, pero te puede llegar a aportar algo, como el caso de Falcao. Falcao el otro día abrió el partido, pero venía cerrándolos. Entiendo también que hay un tema más profundo, que es una desaveniencia con los dirigentes y quizá con algunos compañeros, y que por eso a Chicharito se lo ha dejado cerrado. Luego, en cuanto a... Yo creo que Chicharito se debería ganar al menos el llamado para demostrar, entrenando con sus compañeros, si está o no está, o dónde está. Porque existe un punto de confusión. ¿Dónde está Chicharito? O sea, está, sí, sabemos dónde está en el Galaxy, pero está para jugar una eliminatoria, ya se le pasó todo, está con A la ver, cabeza en otro lado. Eso es lo que no se sabe. el cierre de temporada de Chicharito en el Galaxy es muy bueno. Y yo creo que Chicharito, si no hubiera tenido esa lesión larga, podría haber quedado goleador de la MLS o podría haber peleado con Castellanos y Camará y compañía hasta la última jornada el título de goleador. Chicharito tiene una lesión larga que es la que me parece lo deja fuera de la carrera por el título. Y el problema que tiene el Galaxy es que era un coladero. O sea, el Galaxy perdía los partidos 5-3, 4-3. No era que no tenía gol, era que atrás era un coladero. Eso es lo que lo deja el Galaxy fuera de la postemporada. La principal diferencia que yo veo entre el equipo de Tata y el equipo de Osorio es que el equipo de Osorio toma al mediocampo mexicano, que son muchos de estos nombres, Guardado, Herrera, Álvarez, en un muy buen momento de forma, y era un equipo que generaba mucho juego por el presente de esos mediocampistas y que le faltaba gol, y quedaba muy expuesto Chicharito por la cantidad de goles que erraba. Hoy, yo creo que Chicharito se encontraría con otro problema, que este es un equipo que por el presente de sus mediocampistas y el poco relevo que hay a ellos, no genera juego, no genera fútbol. Porque si tú te das cuenta, las ocasiones que erra el propio Funes Mori son de centros laterales, que muchas veces llegan de los extremos. Entonces, creo que sea Chicharito Jiménez o el que sea, se va a encontrar en este equipo con un problema de generación de juego. Bueno, igual vamos a ver, vamos a poner un poquito el botón de la pausa, porque quizá amerite analizar un poco
este tema de México y viendo cómo evoluciona la posibilidad o no de clasificación en los próximos días, seguramente vayamos a apoyarnos en nuestro experto de fútbol mexicano, en Pepe del Bosque, para que nos diga. Yo soy de la idea, Jaime nos diga su opinión, yo soy de la idea de que a esta selección le falta A, funcionamiento, B, calidad. Son elementos que le faltan al torneo mexicano y a los clubes mexicanos. ¿Alcanzaba hace un tiempo en la región para ser el amo y señor? Sí, hasta sobraba, te diría. Ha dejado de alcanzar, ya no sobra, seguro. Y ahí te vienen apareciendo equipos con trabajo, con talento, con argumentos, y te ganan. Le ha pasado contra Estados Unidos, le ha pasado contra Canadá, y ojo que no, le ha pasado contra Costa Rica, y ojo que no le pase ahora contra los Ticos y o contra Panamá. Así que cuidado, porque ya sabemos que la prensa mexicana es un ave de presa. En cualquier momento, cuando lo vean a Martino malherido, bajan y se lo comen, Jaime, si ya no están a punto de hacerlo. Si México no le gana a Panamá, a mí me cuesta creer que Martino dirija en marzo. Correcto. Y no estoy diciendo que lo tienen que sacar o no, estoy diciendo lo que Te creemos que puede pasar. Entiendo. No estamos hablando de que esa va a ser la solución a los problemas de México. Sí. Los problemas de México son claramente estructurales, porque me vas a hablar de quién va a hacerse cargo de la selección y el Vasco Aguirre, el Piojo Herrera, o darle una oportunidad a Ambriz, o darle una oportunidad a Jimmy Lozano. Pero que la selección mexicana hoy sea dirigida por un entrenador que fue campeón de la MLS y que nunca dirigió en el fútbol mexicano, es el mayor ejemplo de los problemas estructurales que existen en el fútbol mexicano. Bueno, Osorio había tenido un pasaje muy cortito. No, estoy hablando de Tata. No, está bien, pero Martino no pisó el fútbol mexicano. Osorio sí, pero había durado muy poco. Sí. O sea, tampoco, o sea, digamos, son los dos, o sea, la continuidad se ha dado a través de ellos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en el partido frente a Panamá y después, por eso te decía, vamos a ponerlo en pausa. Honduras sigue hundido y El Salvador consigue su segunda victoria. Te voy a Gran decir gol de una Bonilla. estadística. Escúchame esta dígame. estadística, ¿viste? El Salvador no ganaba un partido de la fase final de la eliminatoria de CONCACAF como visitante desde que le ganó a Haití en 1969 para clasificar a su primer mundial en México 70. Desde ahí, El Salvador no ganaba un partido como visitante en la instancia final de la eliminatoria de la CONCACAF. Y bueno, lo consiguió ante un equipo que está lamentablemente en una situación muy difícil. Para el Bolillo son 4 partidos, 4 derrotas. El equipo básicamente no se encuentra. Y yo creo que el Bolillo no se encuentra. Y yo creo que el Bolillo entendió que podía generar otra clase de reacción en una selección con talento, en un área que él conoce, pero lamentablemente no es así. Y el Bolillo ya está grande, Jaime. Yo creo que el Bolillo va a decir, gracias por todo, me voy, los quiero mucho, que las últimas 3 jornadas dirija a quien quiera. 4. ¿Te parece que esa descarga va a ser el lunes? O sea, si Bolillo dice lo que dice hoy, yo no veo por qué va a estar sentado a menos 30 grados en Minnesota. Con la posibilidad de llevarse unos cuantos golcitos. No, bueno, tiene que ir a pelear el partido, pero me parece que hasta ahí se llega, ¿no? Yo ya creo que el Bolillo algo así pensó después de la derrota contra Canadá, porque de repente metió 7 cambios. Sí. Metió 7 cambios. Es que buscando una reacción, Jaime, como diciendo, si no reaccionamos de local frente a El Salvador, ya está. Ya está.
Sí, y el tema es que el fútbol hondureño también tiene muchas de las cosas que nosotros, que tocas de marcar del fútbol mexicano, las tiene el fútbol hondureño. Lo que pasa es que en un nivel distinto y con menor exposición mediática. ¿No? El fútbol de la región realmente tiene campeonatos que son muy mejorables. Y aún la MLS también se juega en un formato que yo creo que, y en una época que puede llegar a ser mejorable, eh, por la larga pausa del invierno que propone, yo creo que en la competitividad los equipos de la región están marcados ahora por lo que está sucediendo en la MLS. Y bueno, eso no se lo podemos quitar a la MLS. Es que el crecimiento de las selecciones de la región está marcada por la MLS, porque los jugadores han crecido en esa liga, han salido, digamos, de las estructuras deficientes de sus ligas locales, con la excepción de Costa Rica. Si tú me Con la preguntas excepción de Costa Rica. Costa Rica proyectó jugadores a Europa sí, directamente. La exacto. clase media sí, quizá la terminó o le dio un Uh-huh. porvenir jugando con otra estructura en Estados Exacto. O sea, Unidos. Pero el crecimiento de Canadá, el crecimiento de Panamá, creo que tiene mucho que ver con la MLS. En un menor grado el fútbol salvadoreño, pero ¿por qué? ¿Por qué digo un menor grado? Porque es un poquito un híbrido. No hay tantos jugadores salvadoreños yendo a la MLS y creciendo desde ahí, pero sí lo que ha hecho la selección de Salvador ahora con Hugo Pérez y con todo, es ir a buscar a muchos jugadores norteamericanos de de segunda padres generación, salvadoreños sí. que Exacto. están yendo a la selección. Zabaleta, Roldán, el propio Joshua Pérez, que no está en esta convocatoria, pero que es el sobrino del entrenador. Entonces, creo que eso también ha mejorado el fútbol de esa selección. Por eso digo que Salvador es un poquito un caso diferente, pero escuchaba, alguien había retuiteado y no me acuerdo quién fue, pero bueno, habían retuiteado las declaraciones de Coito cuando se va. Uh-huh. Entonces, Coito básicamente resumía y decía, los entrenadores ganamos, perdemos, lo que siempre dicen cuando se va, dice, pero acá, dice, acá no hay divisiones menores, acá no hay campo de entrenamiento, acá se exige que los jugadores, que se exige estas cosas, lo de aquí, lo de acá, y te das cuenta que existen los mismos problemas estructurales que existen en México con menos exposición mediática, Uh-huh. pero que al final el resultado del equipo nacional termina siendo el mismo. Exacto, exacto. El resultado de la ecuación es bastante similar. O sea, puede ser que las cifras sean distintas, pero la estructura de la ecuación para obtener ese resultado es parecido, ¿no? Entonces, Sí. creo que hay un tema, bueno, cuando tenemos a Infantino, que lo único que está preocupado es en hacer un mundial cada 2 años y dice que el mundial cada 2 años va a salvar a las generaciones para que no mueran migrando en el mar, uno dice, no estamos en buenas manos. Pero bueno, entonces si no estamos en buenas manos para poder dar una mano al fútbol de la CONCACAF, para brindarle esa capacidad, para mejorar sus estructuras, sus campeonatos, su competitividad, en fin. Ganó Eh, entonces El Salvador, yo creo que ganó bien porque Honduras está en un momento pésimo y es lo que queda. Yo creo que si se mantiene Hugo Pérez, si se sigue esta línea de trabajo, si hay cohesión, hay apoyo, la próxima eliminatoria, no te digo que El Salvador vaya a estar, pero va a ser una eliminatoria Va a distinta y va a pelear. ser un mundial distinto. El Salvador puede llegar a pelear. O sea, ahora los dirigentes tienen que tener Sí. capacidad de Eh, razonamiento para esto. y me alegra la victoria de El Salvador porque yo te decía la semana pasada, ojalá se asimile el proceso a pesar de que se transmiten buenas sensaciones y no hay resultados, porque fíjate que El Salvador hizo un muy buen partido en Estados Unidos y Perú 1-0. Uh-huh. Y por más que esta victoria, yo no creo que El Salvador le alcance para llegar al Mundial, es una victoria que es una piedrita más en un proyecto que te dice, estás por el camino correcto. Este es el camino a seguir. Capaz la matemática no te dé, pero es Uh-huh. una victoria que has logrado después de no sé cuántos años, con justo merecimiento. Entonces, son como pequeñas piedritas en un proyecto de crecimiento que, como tú dices, el próximo Mundial, no sabemos cuántos van a ir ni cómo van a ir, pero que seguramente irán más de los que están yendo ahora, sobre todo de la CONCACAF, que es el anfitrión.
Efectivamente, efectivamente. Con Jamaica que no está bien, con Trinidad y Tobago que no está bien, con Honduras que no está bien, con más equipos que van a ir, seguramente va a haber 1 o 2 cupos directos por parte de los anfitriones, con más gente participando, creo que no hay que quitar el dedo al renglón porque me parece que por allí va la cosa. Sí. Próxima jornada, ¿cuál es el partido que más te atrae? El Panamá. México-Panamá. Sí, pero hay un. Te doy un pero. A ver, Primero, vamos a sacar esto del camino. Creo que todos, bueno, los dos, podemos predecir una victoria de Estados Unidos frente a Honduras. Esa sería la lógica, ¿no? Estaremos hablando que correcto, Estados Unidos, lo normal es que la próxima jornada tenga 21 puntos, correcto. ¿verdad? Claro. Es más, te diría para tus proyecciones de apuestas que va a ganar por más de 2 goles. Bueno, ya. Entonces, ahí es donde viene todo un poco las combinaciones, porque el primer partido de la jornada es Jamaica-Costa Rica. Y ese partido nos va a decir qué peso tiene el México-Panamá Correcto. y qué impacto puede tener el México-Panamá. El México-Panamá creo que es el partido más importante de la jornada, pero el Jamaica-Costa Rica tiene una influencia directa Sí, señor. en ese resultado. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a Costa Rica, más allá de lo que pase? Es decir, si Costa Rica llega a perder en Jamaica, lo mejor que le puede pasar es una victoria mexicana, porque si bien México se le va a 8 puntos, Costa Rica se quedaría a 4 del repechaje. Correcto. Y si decimos que Costa Rica empata, se quedaría a 3, y si decimos que Costa Rica gana, Costa Rica se queda a 1 punto del A un repechaje. punto. O sea, Costa Rica habría metido 7 de 9 en un momento en el que Panamá habría metido solo 3 puntos. Ahora, si Costa Rica quiere que haya un resultado que le beneficie en sus aspiraciones a la clasificación directa, el mejor resultado posible es el Que gane empate. México. No, es el empate. El empate entre México y Panamá. Claro, porque están, México y Los Panamá están dos, separados sí. por un Hay punto. una diferencia de un punto, sí. Claro, entonces el empate a Costa Rica la dejaría perdiendo a 6 puntos de la clasificación directa, pero ganando la dejaría a 3 puntos de la clasificación directa. Eso es así es como yo veo. ¿Gana Canadá en el Cuscatlán? Debería, Hmm. pero no se sabe. Los cambios climáticos que ha vivido la selección de... Bueno, a ver, en esta fecha, bueno, México no ha Honduras, habido tantos. Honduras, sí. sí. El Salvador, que ahora, bueno, jugó con temperatura muy fría. Ahora en este partido, bueno, una temperatura así. Canadá me parece que es el que más cambio Sí. térmico tendrá, Lo que porque pasa es que fue Canadá, de claro, Honduras estás pagando la a, vuelta, ¿no? sí, a Honduras a 10 bajo cero centígrados en Hamilton y ahora volverá a un clima Sí, tropical. tropical, sí, y veremos qué tan hostil. O sea, quizá con el hecho de la segunda victoria y lo que mencionabas, la primera victoria como visitante en una fase final desde el año 69 para El Salvador, motive a que la gente vaya y le dé un poco de cariño a la selección. Pero después en las últimas 3 fechas, Jaime, Ujú. eh, Costa Rica tiene 2 partidos en casa y 1 de visitante. Tiene que ir al Cuscatlán. Y Panamá tiene misma situación. Tiene 2 partidos de visitante y 2 partidos en casa y 1 de visitante. O Ahí sea, es importante el tema de los viajes, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de Panamá, Panamá juega 2 partidos en casa y el visitante es en Orlando, uh-huh, con Estados Unidos. sí. Entonces, digamos, no es una jornada como la que le ha tocado. Al que peor le ha tocado de todos los equipos de CONCACAF, que les ha tocado el peor momento del calendario, ha sido a Canadá ahora. Y ha ganado 2 Porque, partidos. claro, pero ese es el peor, o sea, Centroamérica, Canadá, Centroamérica. Uh-huh, Y está pagando lo que tuvo en septiembre, porque en septiembre tuvo Canadá, Nashville, Canadá. uh-huh, exacto. Pero ese es el... Bueno, igual de la proyección hacia adelante, creo que
lo podemos conversar el miércoles, cuando Ujú. se juegue la 11ª fecha. Sí, lo que puede pasar, a ver, lo que puede pasar el miércoles, Vizca, y para terminar las proyecciones del miércoles en sí, es que Jamaica puede quedar fuera y El Salvador puede quedar fuera. Y nos Correcto. quedamos con 5 para los cupos que queden disponibles. Porque, por ejemplo, el techo del Salvador, es 12 puntos Ujú, la próxima jornada. ujú. Ese sería el techo del Salvador la próxima jornada. Y con ese techo no alcanzaría a Costa Rica, así Costa Rica pierda, porque Costa Rica tiene 13 puntos. Bien. Ya no está el entrenador del original de Honduras, Coito. Puede ser que abandone el barco, el bolillo, Ujú. incapaz de mejorar la situación que había dejado el uruguayo. Ya no está el entrenador de Jamaica, Whitmore. Si no gana México, ¿lo borran a Martino también? ¿Y tú qué crees? Que sí. Y la verdad que Con de derrota los seguro, con derrota seguro. es que ¿sabes qué pasa, Vizca? De los entrenadores que México ha despedido, haciendo memoria para atrás, el que más argumentos realmente tendrían futbolísticos es Tata. El Pío Herrera no se va por rendimiento. No. Osorio se cumplió un ciclo, digamos, con el Mundial. Eh, y antes del Piojo, bueno, antes del Piojo sí había motivos porque Kaiserslautern fue el Mundial. El Piojo los Exacto. definió en repechaje, sí. Pero realmente de rendimiento futbolístico es el peor momento que he visto a la selección mexicana en mucho tiempo. Ujú. Sí, ojo que en México, incluso ahora, fíjate lo que es esta, o sea, es el tramo, si no lo ganara, yo creo que, no te digo tramo sencillo, pero la Costa Rica de local, Panamá de local, creo que en la 12 recibe a Estados México, Unidos, sí. a Estados Unidos, o sea, 3 partidos seguidos de local. Claro, lo que pasa es que eso es otra cosa que estaba viendo. México ha vuelto al Azteca hoy después de 4 partidos cuando fuera. Ujú. Porque México tuvo, antes de volver hoy al Azteca, Canadá en primero, después creo que era el no, Cuscatlán. tuvo El Salvador, Estados Unidos, Canadá y Jamaica. Ujú. Metió 4 seguidos fuera. Lo que pasa es que no nos dimos cuenta porque fue el último de octubre, los 2 de noviembre y el 1 de enero. Pero metió 4 seguidos Correcto. fuera. Sí, sí. Sí, ahora bueno, tiene 3 seguidos en casa, ya fue el primero, no pudo hacer un gol. Y por eso yo creo que si, bueno, si pierde contra Panamá ya quedaría fuera de la zona de clasificación directa. Y yo creo que esa ya sería el Es botón, que el botón en, rojo. en una llamada de emergencia, ya con esto nos vamos, eh, la lógica es repetir lo que pasó con el Piojo, pero repetirlo con el Vasco. ¿Por qué? No, pero te Otra. explico por qué. Primero, porque es el Vasco, uno. Segundo, el Vasco es el vigente campeón de la Conca Champions que va a disputar el Mundial de Clubes. Y tercero, el equipo que más jugadores nacionales aporta a la selección mexicana En Monterrey. es Monterrey, el equipo que dirige el Vasco. Es más, hoy la línea de 4 tenía 3 de Monterrey. Más Ujú. Funes Mori arriba. Entonces, dice, bueno, es una emergencia. Es decir, no estás diciendo, no, vamos a planificar el futuro. No, estamos diciendo acá un botón de pánico, rompa si es que hay si es que hay una emergencia, y esa es. Ahora, el Vasco quiere, esa es otra discusión. Y fíjate lo que te va a tocar para arrancar. Estados Unidos de local. Un Estados Unidos que, bueno, quizá gane oxígeno en el partido contra Honduras y ya vea las cosas de otra forma, pero le quedaría a México esa posibilidad de ya, creo que lo empataría en puntos si consigue A, a si se propósito, diera esta secuencia, ¿no? a En el caso de propósito, perder México. no tocamos, pero fíjate, Estados Unidos no jugó Timothy Weah No, porque no porque tenía la carta de vacunación en orden. no tenía la carta de vacunación en orden. Lo que entendí, de lo que pude leer entre Sports Illustrated y la mucha gente que cubre la selección de Estados Unidos y que contaba es,
Timothy Weah recibió la primera dosis de la vacuna y después le dio COVID. Entonces, ante Francia, él, entre la primera dosis y haber tenido el virus, está completamente vacunado. Pero para Canadá no. Ante Canadá necesita las 2 dosis. Y por eso no pudo viajar. Seguramente jugará frente a Honduras, porque sí está en Estados Unidos. Correcto. No ha sido desafectado, efectivamente. Bueno, son cosas de esta época y países como Canadá que han impuesto restricciones muy severas con el tema de la pandemia. Sí, así que bueno. Así, no, lo digo porque a veces también mucha gente se queja, dice, no, que es injusto que tal jugador no puede ir a Estados Unidos por tal motivo, por eso. Le pasó a un jugador de Estados Unidos que no pudo ir a jugar a otro país también. Sí, señor. Y no era una chicana deportiva en este caso. Sí, correcto. Es lo único que le hubiera faltado a la selección de Canadá. A Herman, exacto. A Carlos Salvador Herman. Andar controlando el pasaporte de vacunación. El martes volvemos porque hay jornada de Conmebol. ¿Te parece que le recordemos a la gente los partidos? ¿No? Arranca la jornada con Bolivia. Sí, Bolivia-Chile. Después tenemos Uruguay-Venezuela, Argentina-Colombia, Brasil-Paraguay y cierra la jornada el partido de la fecha, Perú frente a Ecuador. Muy bien. Y volveremos el miércoles después para el cierre de la eliminatoria de CONCACAF. Sí, señor. Esa será la hoja de ruta. Quizá vamos a ver si puede darse algún clasificado de Conmebol el martes. ¿Se podría dar? Bueno, se podría dar si gana Ecuador. Creo que Ecuador inclusive con el empate y unas combinaciones extrañas podría, me parece, pero ahí sí me agarraste. Sería que no ganaran Uruguay y Colombia. Porque después quedarían 6 puntos. No, pero no puede, porque tendría que sacarle a Perú, porque juega con Perú. No puede clasificar con el empate porque juega con Perú. Bien. Porque si empata, Perú suma. Entonces no podría. Le saca 4 puntos a Perú en este momento, es correcto. Que Perú es el cuarto. Y quedarían 6 por jugar. No puede. Tiene que ganar. Y esperar resultados. Bueno, seguiremos pasando limpio todo. Tendremos ya clasificados en Asia, ya quedarán menos equipos en disputa. Querido amigo, ha tenido un día largo usted. Usted también, así que lo cerramos aquí. Ha sido un gusto, como siempre. Gracias. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Será hasta la próxima.